Hola, Hola, buenas tardes. muy buenas. Espera, no sé si cómo ponerme aquí para ver esto bien. Sí, por favor, en vertical. Muy bien. Oye, es la primera vez, si me lo permite, es la primera vez que sin ninguna prueba, a la primera, a lo bestia, así, digamos, sin red y sin nada, lo conseguimos. Y aquí, muchas gracias. Y además, hemos sido más que puntuales. Hemos empezado un par de minutos antes de lo normal. O sea que estoy encantadísimo. Lo que no sé, sí, a ver si... Muy bien. Oye, vamos a pasar directamente al tema, si te parece, porque veo que funciona bien. Lo que te recomiendo es que lo pongas en un sitio que esté cómodo, en un trípode, alguna cosa así, o apoyado en algún sitio. Sí, Vale. voy a quitarme los cascos. Va a ir con sonido ambiente, ¿eh? Porque no consigo apoyarlo en ninguna zona y nada cómoda. No te preocupes, yo también me pongo cómodo, que he venido a la calle ahora mismo. Un segundo. Bueno, ¿qué tal? ¿Has conseguido apoyar en algún sitio? Sí, sí, en el portátil, de hecho. Muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Este es un programa que hemos empezado en enero de este año 2021, que ya le queda Ujú. poquito, y esto debe ser el episodio número 46. O sea, no hemos fallado más que un viernes. Y hemos intentado traer gente de todos los niveles, Ujú. profesionales, amateurs, de un sitio de España, de otro sitio de España, hombres, mujeres. Y en esta colección, digamos, de personalidades del mundo de la astronomía, sobre todo aficionados, pero también profesionales, pues creo que nos hacía falta contactar contigo. Y para mí es un gran placer tener la oportunidad antes de que acabe el año, para hablar contigo de muchas cosas y, entre otras Ujú. cosas, pues cómo ha ido el pasado Congreso Nacional, que sé que ha sido Sí. un éxito, pero hablaremos más adelante, y también de tu trayectoria. ¿Qué te Ujú. parece? ¿Empezamos? Cuando quieras, sí. Muy bien. Me habías preguntado de qué iba el programa. El programa es libre, hablamos de lo que queramos, pero Vale. creo que siempre es una buena idea empezar por el principio. Eh, los astrónomos aficionados somos frikis, nos llaman frikis mucha gente, pero la forma en que uno llega a la afición es diferente. ¿Cómo llegaste tú a la afición? Pues no te sabría decir realmente. No tengo así un recuerdo de un momento concreto que fuese un punto de giro, un punto, digamos, de una revelación. Supongo porque en mi infancia, cuando era pequeño, el cielo aún existía, con lo cual ver el cielo era algo que estaba ahí y siempre hubo una cierta curiosidad, ¿no?, por el cielo. Yo soy también de esa generación que en los 80 vio Cosmos en televisión Ah, amigo. y tuvo otras muchas fuentes de, bueno, de descubrimiento de temas científicos y de temas astronómicos. Eh, y sí que realmente, claro, cuando se fundó la agrupación astronómica IO en A Coruña, que fue en el año 2002, yo no estuve justo en su fundación, pero sí unas semanas después, literalmente. Se fundó en junio y yo entré en julio de 2002 y más o menos a partir de ese momento sí que ya empecé a, digamos, a tener una conexión más, bueno, más directa, más continuada con la astronomía como aficionado, pero también participando, organizando actividades de divulgación. Pero después de eso, no puedo decir en mi caso que fuese un año concreto, un verano concreto, que tuve una revelación astronómica determinada. No sabría decir, pero me pasa con muchas otras cosas. Yo también soy muy aficionado al cine y no te podré decir cuál fue, si hubo un momento especialmente destacado de la primera película que vi en un cine. No recuerdo cuál fue la primera película, que es algo que mucha gente recuerda. Yo no sé cuál fue mi primera película en un cine, por ejemplo. Muy bien, pero hubo un momento, en todo caso, en el que sentiste que debías dedicar un poco más de tiempo al estudio de las estrellas, de astronomía, y encontraste que la solución más lógica era apuntarse a un club astronómico. Sí, de hecho, hay otro elemento que es muy importante en nuestro caso, y también incluso en el propio nacimiento de la agrupación astronómica, que es el hecho de que yo vivo en A Coruña y A Coruña tiene una red de museos científicos muy notable. Ahora son
3 museos municipales y un cuarto museo, que es el MUNCIT, el Museo Estatal, pero dentro de esa red de museos municipales, el museo, el primero, el museo de referencia es la Casa de las Ciencias, coronada por un planetario, que se abrió en el año 85. Y yo, de hecho, recuerdo cuando se abrió, el primer fin de semana que estuvo abierto, yo estuve en el planetario. Y el primer programa de planetario que hubo en la Casa de las Ciencias, que se llamaba Introducción a la Astronomía y que era un programa de planetario pues, muy básico de información astronómica genérica y que estuvo mucho tiempo en vigencia en la Casa de las Ciencias. Ese programa lo he podido ver, a lo mejor exagero si digo docenas de veces, pero más de una docena de veces, sin duda, ese programa de planetario y muchos otros después, ¿no? Así que realmente también el hecho de tener un planetario, un museo de ciencias en A Coruña, con especial interés y apego por la astronomía, para mí también fue muy importante, muy decisivo. Y de hecho, para el propio nacimiento de la agrupación astronómica IO, porque hay un grupo de gente que nos fuimos conociendo, yo creo, a través del planetario, a través de las sesiones de planetario, sesiones que se hacían y se siguen haciendo una vez al mes, orientadas a un público genérico, pero que son sesiones más abiertas, no son las típicas programas de planetario, películas de divulgación, sino son sesiones más con el cielo que se puede ver cada mes y demás, que comandaban pues en aquel momento Marcos Pérez, el que sigue siendo actual director de los Museos Científicos Coruñeses, y el añorado Juan Carlos Medal Jaitos, que era una persona excepcional y un divulgador extraordinario, lleno de pasión y de espíritu crítico hacia la ciencia, ¿no? Y en esas sesiones absolutamente extraordinarias, y yo creo que todos los que estuvimos alguna vez en una de esas sesiones comandadas por Jaitos no la olvidaremos, pues nos fuimos conociendo a muchas personas, que antes incluso de que se fundase la agrupación ya nos conocíamos las caras, ¿no? De hecho, la agrupación fue naciendo alrededor de esa curiosidad y necesidad de ir un paso más allá, y ya te digo que yo no estuve en el núcleo duro de fundadores, pero sí me incorporé muy poco después, y a partir de ese momento ya sí que, bueno, mantuvimos una continuidad más clara en cuanto a la organización de actividades de divulgación, porque es de hecho lo que más hacemos o lo que ha caracterizado siempre hasta ahora la trayectoria de la agrupación astronómica ha sido las actividades de divulgación, sobre todo abiertas al público, ¿no? Observaciones y charlas y demás, ¿no? En este programa habéis hablado ya con Óscar Blanco, de hecho, Sí, sí, ahora al mando del Centro Astronómico de Trebinka. Óscar fue el primer correcto. presidente y fundador de la agrupación IO y amigo desde hace muchos años. Y con él, pues hemos hecho también bastantes cosas, claro. Muy bien. ¿Y la relación que tenéis ahora entre la agrupación astronómica IO y el Museo de Ciencias, cuál es? ¿Seguís colaborando? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, en el fondo, bueno, yo creo que la Casa de las Ciencias, el propio nombre lo indica, ¿no? La Casa de las Ciencias y los otros museos son como casas para toda la gente. Es decir, siempre han tenido una vocación muy abierta. Y con los museos científicos en general, pero en particular con la Casa de las Ciencias y el Planetario, siempre hemos tenido una relación muy fluida y hacemos constantemente actividades. Prácticamente todas las actividades que hacemos de conferencias o charlas que organizamos las celebramos también en otros lugares, pero sobre todo en los espacios de los museos científicos, tanto la Domus, que tiene una sala más grande, como sobre todo en el Planetario. Este mes de diciembre aún no las hemos anunciado, pero va a haber un par de conferencias de, de astrofísicos, un astrofísico y una astrofísica, los dos gallegos, actualmente en el extranjero, en proyectos científicos ambiciosos y muy distintos, que vuelven a casa por Navidad y los fichamos para que vengan a dar una conferencia y las celebraremos en el planetario, que es un espacio, obviamente, no solo muy acogedor, sino realmente emblemático para, yo creo que casi todos. Viviendo en A Coruña, me atrevería a decir que en toda Galicia, porque, claro, piensa que desde el año 85, por el planetario de la Casa de las Ciencias, han pasado, pues no sabría decir la cifra, pero desde luego muchísimos miles de personas en estos 30 años. Cientos de miles de personas, seguramente, probablemente la cifra se pase ya de los 6 ceros, ¿no? Y yo creo que debe ser rarísimo, debe haber muy pocos centros educativos, en A Coruña seguro que ninguno, pero en buena parte de Galicia debe haber muy pocos centros educativos que no han pasado alguna vez por la Casa de las Ciencias. Y no solo de Galicia, también viene gente del norte de Portugal, de Asturias, de Castilla, que se han acercado a la Casa de las Ciencias a disfrutar del planetario, ¿no? Así que los
los hijos e hijas de la Casa de las Ciencias del Planetario somos legión. Y yo creo que para todos ha sido muy importante y sigue siendo importante. Ya te digo que la relación con los museos es estrechísima. Colaboramos constantemente haciendo muchísimas actividades y yo creo que tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos somos una referencia clara cuando se trata de hacer cualquier cosa que tenga que ver con la astronomía, con el firmamento, con la defensa de la noche, que también es otro objetivo principal, claro, para nosotros. O sea, que vamos a decir que en este caso no ha sido Cosmos, no ha sido una serie de televisión, sino que ha sido esa proximidad, ese caldo de cultivo que os proporciona el tener un ambiente cultural, un ambiente científico tan al alcance de la ciudadanía en general. Sí, 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 yo creo, desde luego, en A Coruña sin duda, y para mí personalmente también. O sea, la Casa de las Ciencias ha sido el lugar al que hemos ido en distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? Porque supongo que la mayor parte de la gente ha ido por primera vez a la Casa de las Ciencias en alguna visita escolar. En mi caso fue ya antes, pero bueno, todos hemos pasado por ahí como visitas escolares y a lo mejor luego pasan años que no la pisas, pero luego vuelves allí, siempre hay algo nuevo, ¿no? Las sesiones de planetario siempre son distintas, las experiencias siempre son distintas y al ser un museo de corte interactivo, pero sobre todo interacción en el sentido más de vivir experiencias asociadas a la ciencia, ¿no? Siempre es diferente el museo y en ese sentido es un lugar al que uno puede volver docenas de veces y no pasa nada, siempre hay algo nuevo que va a llamar su atención, ¿no? Qué bien, es una suerte contar con un espacio así. Tú no eres formas parte, lo has dicho antes, el núcleo de fundadores de la agrupación astronómica yo, pero en algún momento empiezas a asumir una serie de responsabilidades dentro de la agrupación Sí. y vamos avanzando, pero me gustaría que me desarrollaras un poquito más cómo es tu trayectoria dentro de la agrupación, si alguna vez le has sido infiel en el sentido de si has tenido contactos con otras agrupaciones o vamos a decir, una carrera propia, ¿sabes? Como los artistas que muchas veces deciden Sí. montar su propio observatorio y olvidarse de las agrupaciones porque consideran que ya no nos aportan suficiente valor. ¿Ha sido así en alguna ocasión, alguna En, tentación? en absoluto. Bueno, de hecho, en ese sentido yo soy bastante eh, puede parecer raro, pero yo no tengo telescopio. Bueno, es un poco mentira porque ahora sí tengo uno, pequeñito, pero de hecho llevo presumiendo desde que forma parte de la agrupación, desde hace casi 20 años, de que yo no tengo telescopio Ha y que sido no tenía presumiendo. ninguna intención de tener un telescopio. O sea, de hecho, Y no tienes intención. sí, sí, ahora insisto que tengo uno, pero como si yo lo tuviera, que en el fondo es algo que surgió por otras circunstancias, así que da igual. Eh, pero realmente no me planteaba tenerlo porque formaba parte de la agrupación que ya tiene, de hecho, varios telescopios como material propio de la agrupación y hay muchísimos compañeros y compañeras que tienen telescopios propios, con lo cual yo llevo, o sea, mirando por telescopio desde el año 2002 y desde antes por telescopios de otros compañeros. En ese sentido, para mí la agrupación ha sido una oportunidad para conocer gente y para disfrutar de distintas formas de las posibilidades que tiene la observación astronómica y todas las actividades alrededor de la astronomía. Nunca me fui de la agrupación. Puede haber momentos en los que estuve más activo o menos activo. Más o menos desde el principio sí que es cierto que participamos en actividades de observaciones públicas y demás y distintas acciones en, en, bueno, en A Coruña y centros cerca de A Coruña. Yo creo que desde el primer momento ya algunas observaciones en las que participé, incluso algunas intervenciones en la radio y cosas así en las que participé acompañando a Óscar Blanco y otros compañeros. Sí. Pero no, nunca tuve la tentación de dejarlo ni de pensarlo. Y de hecho, también por avatares bueno, de cómo suceden las cosas, nunca me planteé, nunca me pasó por la cabeza formar parte de la directiva de la agrupación y hace unos años, pues el presidente actual me sugirió, invitó a formar parte y a pesar de alguna resistencia mía inicial, acabé cediendo y llevo varios años siendo vocal de la agrupación y eso ha significado que me ha tocado hacer más cosas, bueno, me ha tocado, porque he querido, pero me ha tocado hacer bastantes más cosas en los últimos años y he tenido, de hecho, más presencia pública seguramente en los últimos 7, 8 años o por ahí,
dentro de la agrupación astronómica que los años anteriores, ¿no? Y en muchos aspectos, bueno, pues me ha tocado estar poniendo la cara muchas veces en actividades de divulgación, o atendiendo medios o presentando actividades, pero siempre, desde luego, yo siempre he tenido la convicción plena de que lo único interesante de una agrupación es que es un grupo, que sea una agrupación, que sea una entidad colectiva, ¿no? Que los egos están muy bien, pero cada uno que se cuide el suyo y que cultive el suyo como le parezca, pero el único sentido que tiene un colectivo es que funcione como colectivo, ¿no? Y que por mucho que, bueno, pues habrá gente que está más activa en un momento, menos activa en otro momento, pero cualquier cosa que se haga es siempre fruto, de una forma o de otra, de un trabajo colectivo. Y por, bueno, de forma directa o indirecta, de forma más explícita o implícita, pero siempre al final, cualquier cosa que se haga se hace porque la agrupación como marca tiene un peso histórico acumulado y una trayectoria acumulada de la que te beneficias en cada momento para hacer algo, ¿no? Pero que no es una cosa solo todo individual y que aquí hay Sí, sí, sí. logros personalistas, sino que al final siempre depende, siempre hay alguien que tiene que hacer cosas, evidentemente, pero al final siempre hay una marca detrás sin la cual las cosas no sucederían, ¿no? Muchas de las acciones de las que en los últimos años hemos hecho y de las que podemos estar más orgullosos, incluso algunas que en el ámbito gallego y de la cultura gallega tienen un gran valor simbólico, como la de la estrella Rosalía o poner nombres a las constelaciones, que son cosas de las que hemos hecho en los últimos años y de las que podemos hablar luego, no serían posibles si no fuera que la agrupación representa, digamos, es una marca que representa a un colectivo de 180 y tantos socios y socias de forma inicial, pero que al mismo tiempo es un nombre que mucha más gente le suena como familiar y que nos reconoce, ¿no? Y que sabe que, estos son los que de vez en cuando hacen ese tipo de cosas por ahí adelante, de enseñarles el cielo a la gente, ¿no? Pero como decías, tú has sido la cara de la agrupación de un tiempo a esta parte y has sido un miembro muy activo. Uh Pero -huh. ¿cuándo nace Martin Pauli? ¿En qué momento nace el personaje? Bueno, el personaje es un personaje que no tiene que ver con la astronomía, de hecho, es un seudónimo que utilizo desde desde hace casi 20 años. Cuando abrí un blog en 2003, un blog en la plataforma Blogalia, un blog que se llamaba Días Extraños, utilicé ese seudónimo, que es un personaje de la película Centauros del Desierto de John Ford, porque otra de bueno, mi otra Afición. en otra vida paralela, el cine está muy presente y una de mis películas favoritas, pero bueno, hay muchas películas favoritas, hay docenas de películas favoritas, es Centauros del Desierto, y dentro de esa película me pareció singular escoger ese personaje que más sonaba bien, sonaba bonito como seudónimo y que es un personaje importante de la película, pero no principal, desde luego, ¿no? No Y de ahí empecé recuerdo, no recuerdo la película, pero sé que trataba de John Wayne eh, tratando de tratando de pillar a unos indios, no sé si eran Cherokees o Sioux, que habían pues cometido una serie de tropelías. sí, sobre todo era recuperar a su sobrina, que era Natalie Wood, y Eso es. en el trayecto le acompañaba Martin Paule, justamente un actor prematuramente fallecido, Jeffrey Hunter, que fue para Frikis el actor que encarnó al Capitán Kirk en el episodio piloto de Star Trek, antes de que Star Trek tuviese su vida normal con William Shatner, de actualidad en las últimas semanas por esa salida, por esa casi salida al espacio, ¿no? O salida al Sí, espacio sí, de más cercano. unos cuantos cientos de metros, sí. Exactamente. Pues antes de que William Shatner se convirtiese en el alma de la serie, hubo un episodio piloto en el que el protagonista fue justamente Jeffrey Hunter, que es el Martin Pauli de Centros de Desierto. En aquel blog, en Blogalia, que aún está por ahí medio abandonado, pero aún hay algunas anotaciones, bastantes anotaciones ahí subidas, escribía de temas muy diversos y en general no astronómicos o no muy científicos. Alguna referencia científica hay, alguna cosa incluso de astronomía puede haber, aunque algunas las he borrado porque las he reutilizado para otros textos, pero bueno, había también sobre todo mucho texto más político, porque era 2003, era la época del no a la guerra, era aquí, estábamos también en los meses de protestas por el, bueno, por el Prestige, que unos meses antes había embarrado toda la costa gallega, y eran meses bastante activos y activistas, ¿no?
en de luchas políticas diversas, ¿no? Ujú. Y ese blog en ese momento surgió imbuido de ese cabreo y de ese malestar, ¿no? Y ahí fue donde empecé a escribir, también empecé a escribir, bueno, sobre muchas cuestiones, en particular sobre cine, empecé también a escribir sobre cine en otros lugares y en paralelo, como también empecé a hacer actividades con la agrupación, pues la astronomía empezó a estar ahí más o menos presente. Y unos años después empecé también a colaborar en un programa de la radio galega que se llama Efervesciencia, haciendo una sección, una especie de guía del cielo, primero con Oscar Blanco en una etapa, luego después el programa se interrumpió y retornó con otra compañera, con Irene Vaspino, y hasta prácticamente hasta, iba a decir casi hasta hoy, hasta las últimas emisiones que se hicieron en las que participé el mes de octubre, y desde hace 7 años, 7 temporadas ya, en otra emisora gallega, en Radio Voz, tengo una sección semanal sobre astronomía. Lo de efervescencia es más esporádico, es la guía del cielo que suena sin periodicidad fija cada 2 meses, 3 meses, cuando corresponde, y en cambio en el de Radio Voz, la sección se llama Noite Necesaria, dispongo de eso, de 20, 25 minutos cada semana para hablar de astronomía, y en estos 7 temporadas, que vamos camino de los 300 emisiones, pues también hemos hablado con bastante gente, porque sobre todo a partir de la segunda temporada, sobre todo, prácticamente casi siempre tenemos entrevistas y hemos hablado no te voy a decir con todo el mundo porque aún queda muchísima gente por hablar, pero bueno, son ya una larga colección de astrónomos y astrónomas con los que hemos aficionados y muchísimos profesionales también con los que hemos hablado durante todo este tiempo y cara, para mí también ha sido una oportunidad extraordinaria de conocer gente. Ujú. La parte bonita de un programa como este de Radio Voz es que tienes una excusa perfecta para invitar cada semana a alguien a hablar por teléfono, ¿no? Muy bien. Lo cual te permite aprender muchísimo y conocer a muchísima gente con la que Veo que pues, comprendes la sí, motivación por la que yo hago este programa. sí, sí, bueno, yo se lo recomendaría a todo el mundo hacer algo por el estilo, porque primero porque en general, bueno, mi experiencia concreta, así como muchas veces hay gente, incluso un asunto ya de introducción de esa derivada de, de la cuestión de género, ¿no? De científicos, científicas, ¿no? Que hay Sí. a veces incluso hay gente que sostiene la idea de, claro, es que los hombres suelen tener más presencia, decir que sí, lo cual es cierto. En general, los hombres suelen tener un ego más desarrollado que los científicos, que las científicas, y es más fácil que los hombres digan que sí. Pero en mi caso, por ejemplo, concreto, yo creo que se cuentan con los dedos las personas que, que no han querido entrar en el programa porque no les venía bien esas fechas o por lo que sea, y ya no he insistido mucho más, ¿no? Es decir, la mayor parte de las ocasiones, tanto con astrónomos como con astrónomas, nunca ha habido ningún problema. Puede haber problema puntualmente de esta semana no puedo porque no puedo, pero dentro de 2 semanas sí, ¿no? Y para mí ha sido extraordinario, claro, porque en el fondo es casi una especie como de carta a los Reyes Magos, ¿no? De decir, ¿con quién puedo hablar de ondas gravitacionales? Pues vamos a preguntarle si Alicia Sintes está disponible. Resulta que Alicia Sintes, que es la española por excelencia, digamos, para hablar de ondas gravitacionales, te dice que sí. Pues para adelante. ¿Que quieres hablar de materia oscura? Pues resulta que María Luisa Sarsa te dice que sí. ¿Que quieres hablar de cualquier cosa? Y hay siempre muchísimos científicos y científicas que, que no tienen inconveniente, porque en general a los científicos y las científicas les gusta hablar de lo que hacen. Puede haber algunos que no, pero la mayor parte de la gente no tiene gran inconveniente en hablar de lo que hacen y eso sí, y eso es un placer, es decir, eso es una maravilla, es una oportunidad extraordinaria para mí y bueno, pues, gracias a esto he podido hablar con gente extraordinaria, claro. Y también he podido hablar con mucha gente que ya eran amigos antes y que lo seguirán siendo después de pasar por el programa y con muchos hemos repetido, claro. Es una excusa, es una ventana fantástica, es una excusa muy, muy útil para, también acercarse a la actualidad, ¿no? Pues también es una especie de forma de obligarse a, bueno, voy a hacer esto todas las semanas, ¿de qué hablamos, no? Porque hay que decidir de qué hablamos. Quiero decir, hay un momento en el que hay que decidir este domingo, en mi caso, ahora los domingos, con quién hablamos mañana, ¿no? Y de qué.
¿Y cuál es la razón? Y a veces, pues hay razones de actualidad, ¿no? De alguna noticia que sale que dices, pues es interesante hablar de este tema porque ahora mismo se está hablando de esto en el ámbito astronómico. O porque se ha publicado no sé qué libro que es interesante y está justo recién salido a las librerías. Pues hace unas semanas, por ejemplo, hablamos de un libro llamado Peligros Cósmicos de David Barrado, que es un libro muy interesante sobre los riesgos que desde el espacio exterior y no solo desde el espacio exterior, también habla de los riesgos internos, pero sobre todo peligros, digamos, que el universo eh, tiene para la Tierra, ¿no? O sea, qué cosas pueden pasar por ahí fuera que pueden afectarnos a la vida en la Tierra, ¿no? Desde Sí, sí. chorrazos solares a caída de meteoros y no sé qué. Pues ese libro está recién salido, es la excusa perfecta para hablar de él y hablar con su autor, ¿no? Muy bien. Y eso te hace estar, yo creo que pegado a la actualidad y conocer a gente muy, muy valiosa. Y dime una cosa, Óscar, ¿en qué idioma soléis hacer estos programas? ¿En gallego? ¿En castellano? Yo en mi caso siempre, vamos, como idioma de referencia siempre es el gallego. En las entrevistas, cuando hacemos entrevistas con gente que no es gallega, pasamos claramente al castellano, pero siempre la introducción y la presentación siempre la hago en gallego y es digamos, el idioma en el que por defecto yo actúo, ¿no? Es decir, igual que las charlas de astronomía o cosas así, yo cuando hablo siempre en lengua gallega. Eh, en otros sitios, pues en otros ámbitos, pues en la revista Astronomía obviamente escribo la columna en español, pero digamos, por defecto en mi caso, la lengua de partida es el gallego. Muy Y de bien. hecho ha sido algo, bueno, una porque es lo natural, pero me también es algo muy deliberado en cuanto a que eh, creo que es un área en general en el que pasas buen momento de las lenguas minorizadas, ¿no? Cualquier área más que no sea mayoritaria de conocimiento, como puede ser en este caso la ciencia o la astronomía, siempre hay más huecos por rellenar, ¿no? Y hacer ese pequeño esfuerzo deliberado de introducir o, bueno, o llenar de contenido científico, y en este caso astronómico, un idioma determinado, que haya más contenidos, yo creo que es útil para la normalización lingüística en este caso, del idioma de mi país. Óscar, eres un enamorado de Galicia. ¿Cuántas cosas habéis hecho en la agrupación, sí, la agrupación IO y también a nivel particular para dar más proyección a la cultura gallega? Pues hay muchas seguramente, porque en el fondo todas las que hacemos sirven de ello, por ejemplo, en el momento en que estás haciéndolas o estás contribuyendo a normalizar el uso del idioma gallego, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de los materiales por decir todos, los materiales de divulgación que hemos creado en los últimos años, los mapas del cielo y demás, que muchos están disponibles en la web de la agrupación IO para su descarga en PDF, los hacemos en gallego porque es eso, esa idea de contribuir a llenar un hueco que no estaba presente. Pero en particular yo creo que hay dos iniciativas de diferente, digamos, peso, una más simbólica y otra más práctica incluso, que han sido muy importantes y de las que me siento especialmente orgulloso. Una de ellas es la más reciente del año pasado, que fue la presentación de una lista oficial de nombres de las constelaciones en gallego, que no estaba, digamos, oficializada o normalizada. De hecho, en general no lo suele estar en la mayor parte de los idiomas, pero eso ya cada uno que se ocupe del suyo. En este caso nosotros lo hicimos en gallego. Hace unos años revisando con Salva Bará, profesor de la Universidad de Santiago, ahora también compañero de la agrupación IO, desde hace unos meses, revisando el diccionario en línea que tiene la Real Academia Gallega, constatamos que había algunas definiciones que tenían que ver con la astronomía un tanto irregulares, ¿no? Y nos planteamos hacer un repaso exhaustivo de todo el vocabulario astronómico, o que estaba etiquetado como astronómico en el diccionario en línea. A través de gente de la academia nos pasaron una lista del tecnolecto astronómico y revisamos todas las definiciones y todos los ejemplos que ponían. Las definiciones tienen un ejemplo siempre aparejado para corregir las definiciones y decir, bueno, pues esta definición en concreto no está muy allá, o esta definición está bien, pero el ejemplo no es afortunado, ¿no? Y en hacer ese repaso encontramos que en el diccionario aparecían recogidas como nombres de constelaciones casi las que te puedes imaginar, que eran las zodiacales. Y por supuesto no todas, solo 12 constelaciones zodiacales. Y pensamos
que claro, los nombres de las constelaciones no tenían una forma oficial canónica en gallego y ahí empezamos un trabajo de cero, prácticamente. Hay un documento previo que se hizo hace unos años, un investigador gallego que presentó una propuesta de nombres de constelaciones y a partir de esa y de nuestro trabajo propio, pues nos planteamos hacer, bueno, las 88 constelaciones tienen que tener un nombre oficial en gallego y vamos a proponerlos. Y nuestro criterio de hecho fue... Disculpa, me estoy mirando a la derecha. No quiero parecer maleducado. Estoy mirando Stellarium. He Sí, colocado el idioma galego sí. En para... Estelario creo que no está todavía, porque el Estelario hay que, como eso, no sé con quién habrá que contactar para corregir la lista. La lista oficial, de hecho, está en nuestra web, por ejemplo, si te vas a la zona de material didáctico, Sí. hay algunos mapas en las que ya aparece el link de la lista oficial de la Real Academia Galega, de hecho. En la zona de materiales didácticos, hay un mapa que es mapa do Oceo con constelaciones en galego y ahí aparece un link que lleva a la página oficial de la Real Academia Galega en la que se reconoce Para el las trabajo de personas que nos traducción. están viendo, el nombre de la agrupación en Internet es sencillísimo. Basta que pongáis agrupación IO. Así tal como suena, Exactamente. agrupación IO y sale directamente. La página inicial muestra una serie de dólmenes preciosos, una serie de ser. Nos recuerdan Stonehenge, pero esto no es Stonehenge. No, no, esto es a Coruña, esto es un conjunto escultórico que hay cerca de la Torre de Hércules y, y por ahí está. Cuando hicimos el trabajo que pasó luego también por la academia, por la Academia Galega, por bueno, el seminario de terminología, ¿Sí? nuestra idea inicial fue remitirnos a las voces originales latinas y hacer lo mismo que hicieron los latinos con los nombres, que es, bueno, hacer una traducción directa al gallego utilizando palabras que signifiquen algo. Es decir, estamos habituados a hablar, por ejemplo, en español de un sagitario, en galego se utilizaba la forma así un poco deturpada de sagitario, pero un sagitario no es nada. No existe, no es una palabra de uso común, pero en cambio la palabra latina sí lo es. Es decir, el Sagitarius es un arquero. O, Correcto. en galego tenemos dos frases, dos palabras, dos formas de decirlo que son arqueiro o seteiro, ¿no? Y seteiro además es una forma muy bonita que remite claramente al origen latino, ¿no? Y fue ese nuestro trabajo fue ese, de decidir en todos los casos utilizar, salvo aquellos nombres propios tipo Andrómeda o Orión, utilizar traducciones literales de palabras que signifiquen algo y que representen algo. Un ejemplo también para mí muy interesante y canónico es el de Aquarius. Aquarius, pues normalmente se suele llamar, en español se suele utilizar como fórmula para Aquarius, acuario. Pero Sí. ¿qué es un acuario? Porque el Aquarius original es un humano. Un Aquarius es alguien que reparte agua. De hecho, Trabajo. Un es un aguador. esclavo, por ejemplo, que era habitual en algunas casas romanas ricas, ¿no? Los esclavos, los acuarios eran los romanos, los esclavos que repartían agua, que servían agua a las personas, ¿no? Y de Sí, sí. hecho, para acuarios en galego optamos por la fórmula augadeiro, que además se da la curiosa circunstancia de que en finales del 19 y comienzos del 20 hubo bastante migración gallega a Lisboa y uno de los oficios tradicionales de los inmigrantes gallegos en Lisboa, en Portugal, era el de abogadeiros, era el de repartidores de agua, en un momento en el que todavía no se habían hecho las obras de canalización en Lisboa y llevar agua a las casas significaba subir y bajar por las colinas arriba y Ahogadero. abajo. Exactamente. Y entonces esa idea de que, mira, justamente la palabra latina significa algo que además es muy fácil de troncar con la cultura gallega, un oficio típicamente gallego en Lisboa, como era el de ahogadero, el de repartidor Muy de bien, agua, ¿no? muy bien. Pues esa toda idea, igual que pues eso, Camelopardalis es una jirafa, es decir, no es un bicho raro, es una jirafa en sentido estricto. Todas esas denominaciones se trataba de traducirlas de la forma más literal posible, a veces dando explicaciones. Mensa es el monte da Mesa, porque Mensa es un monte, alude a una Correcto. a Su Table Mountain. terminología planetaria, sí. Exactamente, ese tipo de ideas de que los nombres utilizados en gallego expliquen claramente, remitan claramente a lo que es el objeto,
y que por lo tanto lo permitan reconocer mejor en el cielo, ¿no? Pues si es un león, es un león. Y el león se puede reconocer perfectamente, se puede dibujar bien el león en el cielo, ¿no? O Ese sea, fue un poco el trabajo. Y es algo de lo que realmente me siento pues muy contento porque estas son cosas que sí quedan realmente para toda la vida y para toda la humanidad, ¿no? En el fondo, es decir, esto ya está ahí, ya está fijado. Y la Academia Galega lo claro que sí. aceptó con sumo gusto o en discusión. Pues la verdad es que O sí. en debate. Me Con la, gustaría, me gustaría recordarte aquí algunos nombres que están, además, están muy próximos a Ugareiro, de sí, constelaciones muy pequeñas, pero que suenan realmente de una forma deliciosa. Tenemos aquí al lado a Cabaliño, tenemos a Golfiño, sí, sí. tenemos Raposiña. Sí, sí. Pues es que esos nombres, fíjate que ahí es uno de los ejemplos, además, tanto Raposiña como Cabaliño, son ejemplos en los que nuestra lista primera que pasamos a la Academia Galega, el diseñador de terminología debatió uno por uno todos los términos. En algunos casos ofrecíamos varias versiones y fueron aceptando algunas sí, otras no. Y uno de los términos, digamos, de debate, y muy bien debatido por parte de la Academia, fue este, de Cabaliño y Raposiña, porque nosotros inicialmente habíamos propuesto, pues creo que raposa, y pues no sé si, creo que era Poldro, una de las opciones, que sería como potro. Y lo interesante realmente es que los dos términos, eculeus y vulpecula, son diminutivos en latín. Es decir, vulpecula no es una zorra, es femenino y diminutivo. O sea, es una Correcta. zorrilla o una zorrita. Es decir, es así, es un animal pequeño. Igual que el cabaliño, el eculeus, es un caballo pequeño, es un caballo joven. No es un caballo pequeño tipo un pony, no, es un caballo Sí, pequeño, un caballo que aún no ha sido, no, que uno es grande, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que claramente hay que utilizar el diminutivo para hacer literal el origen latino, pues es perfecto. Y por supuesto les dimos toda la razón y un aplauso para la Academia Galega por fijarse en ese detalle tan preciso de que en rigor, bueno, en rigor al origen lingüístico hay que decir raposeña, hay que decir cabaliño y yo creo que funciona muy bien, ¿eh? no conozco a mucha gente que tenga en su haber, en su currículum, el haber nombrado constelaciones. Y me siento muy orgulloso de conocerte a ti. Pero, Sí, sí. pero me temo que la gran tradición agrícola gallega también tendrá una riqueza enorme, recogida en, por ejemplo, en arhuarios, recogida en calendarios, que me imagino que también nos ha proporcionado fuentes a las que beber. Pues infelizmente aún no. En el caso de este trabajo, como el origen claro era los nombres oficiales de las constelaciones son los fijados por la IAU y utiliza términos latinos que se pueden traducir directamente, ahí no hay ninguna duda. Pero lo que dices es muy interesante. Y de hecho eso es un trabajo que yo creo que está por hacer y al que podemos dedicar las próximas 3 o 4 vidas, que es el de, en el caso gallego y seguramente en cualquier otro territorio, que es el de explorar la tradición popular asociada al cielo. Que hay algunas referencias, ya hemos encontrado desde hace muchos años, algunas son relativamente conocidas, algunas denominaciones populares de objetos celestes. Pues, por ejemplo, hay referencias asentadas en la cultura gallega del planeta Venus como Estrella Panadeira, y lo de Estrella Panadeira, pues sí, sí, Me puedo imaginar por qué motivo. pues probablemente por las horas, ¿no? De salida y también, pero probablemente también me imagino que el brillo se asociará como, en general Venus siempre se asocia por su enorme brillo a ideas de fecundidad y demás, y a lo mejor justamente el pan puede aparecer un símbolo de eso, pero me imagino que una razón bastante fácil es que, puesto que Venus o la vemos al atardecer o la vemos al amanecer, es una hora muy apropiada para los hornos, Sí, ¿no? Probablemente. Pero hay otras denominaciones que por ahí, por ejemplo, hay una denominación muy bonita que yo le escuché en su momento a Jaitos, el que citaba antes, que fue técnico de la Casa de las Ciencias del Planetario, que le escuchó él a su vez a unas mujeres de la zona de Bergantiños, aquí en Galicia, en una sesión de planetario, que le llamaban, se referían a las estrellas del cinturón de Orión como estrellas do leite, las estrellas de la leche, que también es una idea muy bonita y que supongo que tiene que ver con los horarios típicos de muy tarde en la noche de levantarse a ordeñar, a muxir, diríamos en Galicia, las vacas y en ciertos momentos del año Orión está omnipresente, ¿no? en el cielo, ¿no? Al final de verano, por ejemplo, y durante buena parte del otoño, ¿no? Y ese tipo de terminología
pues hay que recogerlo. Lo que pasa es que está todo por hacer. Y aquí en Galicia, curiosamente, aunque hay mucha tradición popular y hay muchas recogidas en otro tipo de ámbitos, pero no tanto en este caso. Igual que, por ejemplo, yo creo que sería muy interesante hacer un trabajo de rastreo más exhaustivo de las fuentes bibliográficas de, por ejemplo, en prensa o publicaciones del siglo XIX, encontrar referencias astronómicas, que tiene que haberlas, porque, pues, yo, sin ir más lejos, hubo muchos cometas grandes y brillantes que se vieron en el siglo XIX que no pueden pasar inadvertidos para los gallegos y gallegas de la época. Tiene que haber referencia seguro a esos cometas. Y algunas hemos encontrado. Hay uno de los, casi no se puede llamar periódico, o bueno, es una publicación periódica, pero tuvo una periodicidad muy errática y muy breve, se publicaron muy pocos números. Pero hay una publicación pionera en lengua gallega del 19 que se llama O Señor Pedro, que dedicó un número de 4 páginas a un cometa. Un número que es muy curioso porque es un poema, básicamente es un poema satírico y político. Era un periódico liberal, liberal en el sentido del 19, no como se suele manejar hoy en día el término, eh, Sí. y hace una alusión al paso de un cometa y a las explicaciones científicas de que los cometas no tienen ningún problema, no hay que achacarles ningún tipo de perjuicio ni nada, y incluso con un pequeño gráfico de la órbita, y los lleva al terreno más, también más político al final del discurso, porque era lo propio del periódico, pero es un ejemplo de que en el 19 había ya una publicación que se atrevió a hacer o divulgación científica en galego, ¿no? Todas esas cosas están, el 90% seguramente, por descubrir y por rastrear, y eso es una labor en la que sí que me gustaría ahondar en los próximos años. Lo que pasa es que es la típica labor en la que la pregunta es ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, sí, sí, ¿por dónde se empieza en este caso? Es decir, ¿cuál es el...? Supongo que hay que empezar por algún sitio y da igual por dónde empieces porque hay que hacerlo, sin más, pero es algo que evidentemente va a llevar mucho tiempo. Hay un compañero en la agrupación que es Xavi Pérez Couto, que además mantiene un canal de YouTube muy interesante que se llama Astro Xavi, que está también muy por la labor de ese rastreo de fuentes un poco más primigenias para ver qué se encontraba por ahí, y está también buscando denominaciones por algunas fuentes están escaneadas, hay corpus bibliográficos que están digitalizados en los que es más fácil hacer búsquedas automáticas, y algunas cosas ya fue encontrando denominaciones populares o tradicionales recogidas en el pasado de constelaciones en gallego, ¿no? Pero es algo que hay que hacer, de hecho. Y el caso más, no es exactamente así, pero un caso en el que sí hicimos un rastreo, no tanto un rastreo, sino simplemente una relectura, que es el caso de Rosalía, salieron muchísimas cosas, de hecho. Y ese es el otro gran temazo, ¿no? Probablemente de los últimos años. Te iba a preguntar precisamente eso. Si en tu opinión a Rosalía de Castro le habría gustado saber que ahora su nombre es el de un planeta. El de una estrella y tiene un planeta que se llama Río Sar, de hecho. Seguro que sí, porque de hecho hemos hecho ya varias observaciones astronómicas en la casa de Rosalía, en la última casa de Rosalía. Rosalía de Castro nunca tuvo una casa propia. Toda su vida vivió en varias casas en distintas ciudades, pero siempre en casas diferentes. Y lo que pasa es que hoy en día la casa que se asocia como casa de Rosalía es la última casa en la que vivió, la casa en la que murió. Vivió los últimos 4 años más o menos de su vida en la casa de la Matanza, que es la casa en la que muchos años después de su muerte, ya a mediados del siglo XX, hubo un proceso de recuperación, un proceso popular, de iniciativas populares de puesta en valor de esa casa como símbolo de la poeta nacional de Galicia, ¿no? Que es Rosalía de Castro, y recuperación, compra primero y luego, mediante soluciones populares, puesta en valor y ordenación y reparación de la casa para musealizarla, y a partir de ahí se fundó, bueno, se creó lo que es hoy en día la Casa Museo de Rosalía de Castro, que es un lugar emblemático y además con una musealización nueva que se hizo hace unos años súper interesante. Y en esa casa hemos hecho varias observaciones y claro, la estrella Rosalía de Castro está en la constelación del Serpentario, que se ve muy bien, culmina sobre el sur en las noches de verano. Y Rosalía murió un 16 de julio de 1885, y a mí me gusta imaginar a Rosalía en esas noches de verano
no el año de su muerte, sino los años también anteriores, saliendo a la era de su casa y el cielo estaba allí encima. Ahora ya el cielo, hay menos cielo en la casa de Rosalía, pero hace 150 años el cielo era absoluto, sin duda, y ahí estaba la estrella que ahora lleva su nombre, ¿no? Y cuando se nos ocurrió promover esta iniciativa de nombrar a Rosalía, ponerle una estrella al nombre de Rosalía de Castro, que fue dentro de la campaña que hizo la IAU por su centenario en una campaña que se llamó Name Exoplanet, seleccionaron 112 estrellas sin nombre y asignaron cada una a un país y promovieron que en cada país hiciesen campañas para poner nombre a esa estrella. Se invitaba a las entidades astronómicas, asociaciones y centros astronómicos a que propusieran candidaturas. No sé si vosotros propusisteis alguna, pero bueno, nosotros propusimos a Rosalía de Castro, hicimos campaña electoral en sentido estricto y genuino, ¿no? Eso también lo tenemos en la web, toda la información colgada y algunos de los materiales que preparamos porque hicimos reparto de panfletos en la calle, literalmente. Montamos un pequeño panel expositivo que lo hicimos circular por colegios y por bibliotecas. Siguen circulando, se puede ver en este momento en la biblioteca, en una biblioteca en La Coruña, por ejemplo, y en la Casa de Rosalía también se puede ver, en la Casa de las Ciencias. Hicimos actos en la calle, o sea, hicimos de todo, carteles, panfletos, hicimos muchas cosas, ¿no? Y salió bien, que sí, que al final tuvo la repercusión suficiente como para que en la votación popular, que era la parte decisiva, pues realmente la opción de Rosalía resultó ganadora, y además con una mayoría bastante amplia, ¿no? Llegó algo así como cerca del 39% de los votos, ¿no? O sea, fue una victoria contundente. ¿Y, y el nombre de río Sar? ¿Por qué? Pues porque realmente como lo que se planteaba en la convocatoria, que había que ponerle nombre a la estrella y a su planeta. Todas las estrellas tenían un planeta ya descubierto, pero existe la posibilidad de que se descubran más planetas, con lo cual lo que pedía la IAU es que el nombre del planeta, digamos, pudiese iniciar una serie, para que en el caso hipotético de que se descubran más planetas, que haya una misma lógica para los siguientes. Y lo que pensamos fue, para este planeta y los que pudieran venir, que se correspondiesen con topónimos vinculados a la vida y a la obra de Rosalía. Y en este caso el río Sar era una opción fácil. Uno de los libros emblemáticos de Rosalía es Las orillas del Sar, y el río Sar es el río de referencia del territorio vital de Rosalía de Castro y toda la zona de Santiago Padrón, ¿no? Y eso fue una opción obvia, pero tenemos en la recámara la Iño, el Estrobe, Bastavales, muchos otros topónimos, pensando siempre en lugares y términos que no sean los más obvios. Rosalía vivió en A Coruña y vivió en Santiago y vivió Pero en son Padrón. ciudades. Pero esos son, buscamos, digamos, denominaciones un poco menos conocidas, y en el caso del río era como la opción por excelencia, ¿no? El paisaje por excelencia. Que sea más específico, buscabais algo específico del personaje. Exactamente. Y lo que te iba a contar antes es que cuando decidimos hacer esto, claro, por una parte la idea de si hay que poner el nombre a una estrella, en Galicia no, era como, ¿quién si no? Es decir, ¿cuál es el nombre más emblemático de la cultura gallega por excelencia y el nombre más universalmente reconocido por ahí fuera de la cultura gallega? De la cultura gallega y también de la cultura española, porque Rosalía escribió en español buena parte de su obra, Sí, 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 libros sí. de poesía importantes como Las orillas del Sar, pero por ejemplo toda la narrativa de Rosalía, prácticamente toda, salvo algún cuento, está escrita en español y es muy interesante la narrativa de Rosalía. Pero la idea, bueno, Rosalía es su acción evidente, ¿no? Claro, Rosalía, adelante con Rosalía. Pero claro, es un momento en el que empiezas a releer los textos de Rosalía y, y ahí es cuando además fui muy consciente de que la obra de Rosalía está llena de referencias a la noche y a las estrellas y al cielo. Es decir, no referencias explícitas de citar constelaciones ni cosas de estas, pero sí muchísimas referencias a la noche en particular, ¿no? Y a la luna, a las estrellas. Hay muchísimos poemas que hablan que tienen referencias al cielo. Eh, pero muchos. O sea, hay una colección inmensa, ¿no? Pues mira, hay uno que aquí estoy mirando en la web nuestra, los que tenemos aquí citados, hay uno que es Colleume a noite, en Cantares Gallegos, un fragmento que es Colleume a noite brillante, cunha luniña feita de xaspes, e fun con ela camiño adiante, coas estreliñas para guiarme, que aquel camino solo ela sabe. Un poema de entra la noche brillante con luna llena, y voy caminando de camino a casa con las estrellas como guía, por ejemplo, ¿no?
en Follas Novas hay poemas muchos que hacen alusión a la luna, pero por ejemplo hay un poema en las orillas del Sar que tiene un fragmento que es fascinante, que es, lo voy a leer: los astros son innúmeros, al cielo no se le encuentra fin, y este pequeño mundo que habitamos y que parece un punto en el espacio, inmenso es para mí. Y cuando relees este poema, automáticamente esa idea de la Tierra como un pequeño punto en el espacio te lleva a Carl Cuenta Sagan, aquella emblemática de Carl Sagan. al, al Pale Blue Dot, ¿no? Bueno, pues Sí. ciento y pico años antes del Pale Blue Dot, Rosalía de Castro se imagina la Tierra rodeada de astros innúmeros y un cielo infinito, y nuestro pequeño mundo en ese vasto espacio es una mota de polvo, ¿no? Claro, eso es fascinante. Automáticamente dices, Rosalía de Castro es perfecta para hablar de astronomía. Y de hecho, en esa campaña a favor de Rosalía, destacamos otros valores, digamos, que hacen a Rosalía como más, muy contemporánea, ¿no? Eh, Destacamos que eso es muy conocido también, su peso como autora feminista y pensadora feminista, muy adelantada a su tiempo, ¿no? Con muchos textos emblemáticos, ya desde muy joven, en las que, digamos, se lamenta de el encadenamiento que a las mujeres en general y a las mujeres escritoras se las somete de enmarcarlas en unos terrenos muy, muy constreñidos sobre su creación, ¿no? Hay un poema de apertura en Follas Novas en las que ironiza sobre esa idea de que se le llama poetas, ¿no? O dicen que tienen alma de mujer las poetas que cantan a las palomas y a las flores, y dice, bueno, yo que no canto ni a las palomas ni a las flores, ¿de qué tendré alma entonces, no? Toda esa idea de que está muy presente en una reivindicación de los derechos de la mujer, de los derechos como creadoras de las mujeres, está muy vivo. Pero luego también hay elementos que nos colocan a Rosalía como una ecologista también pionera, ¿no? Hay muchísimos, por supuesto, está llena de referencias a la naturaleza, como probablemente sea casi inevitable en una autora gallega, y más en una autora gallega del 19, con un paisaje aún sin deshacer, sin estropearse, ¿no? Sin ser estragado, como diríamos aquí. Pero, por ejemplo, hay textos en los que ella clama contra la destrucción de los bosques, ¿no? En las orillas del Sar justamente hay algunos poemas en los que habla justamente de eso, en las que se lamenta, en las que llora, digamos, por la destrucción de bosques como que para ella fueron de referencia, eh, a los que ella caminó y paseó mucho tiempo, ¿no? Y hay siempre un canto permanente a la riqueza natural en su obra, que es, que es muy contemporánea y que puedes utilizarla perfectamente como símbolo de la defensa medioambiental hoy en día. Y además está, insisto, la presencia de la noche, es decir, el cielo está súper presente. Y eso dará más juego, porque eso está por hacer realmente también. Probablemente merezca la pena hacer algún día algún trabajo más exhaustivo de hacer un análisis de la presencia del cielo en la obra de Rosalía, en la obra en general de Rosalía, y no lo descarto, pero por ejemplo, hay incluso una pequeña idea que con el actual presidente de la Fundación Rosalía de Castro, que es Sancho Angueira, alguna vez hemos comentado. Los dos grandes poemarios en gallego de Rosalía son Cantares Gallegos y luego Follas Novas, y el poemario en español en las orillas del Sar se conecta más con Follas Novas de alguna forma. Cantares Gallegos es el primer gran libro, el libro un poco fundacional, que es un libro de corte más popular, el propio nombre alude casi a canciones populares, a coplas populares, y es un libro más festivo y más de la mañana, es un libro más de alborada, más de la alegría del día que empieza. Y a medida que la obra de Rosalía se va haciendo eh, más intimista, se va siendo más introspectiva, camina hacia la noche, Ya lo es. literalmente. Con lo cual casi podemos decir que en la obra de Rosalía hay también dos tiempos astronómicos. Hay el tiempo de la mañana y el tiempo de la noche, de la madrugada, y de la noche como compañía, como refugio no como símbolo de la noche, de lo oscuro, lo misterioso, el sufrimiento. A veces sí, pero al mismo tiempo también hay algo que es lo que hace también muy rica la obra de Rosalía, que hay una especie como de cierta complacencia en esa oscuridad, ¿no? Es decir, hay una amargura, pero no estoy mal de todo en esta amargura, ¿no? Es decir, esa complejidad, digamos, que tiene justamente la obra de Rosalía de llegar a expresar emociones muy sofisticadas, y ahí la idea de la noche está muy presente. Las largas noches de invierno, te puedes imaginar, ¿no? No puede ser una noche de 15 horas en un típico invierno duro de la Galicia del 19, ¿no? Pues claro, da que pensar. Sin duda estamos encontrando unas conexiones muy interesantes. Hemos empezado por John Ford,
los SIUS y ahora estamos en las orillas del SAR. Realmente este tipo de charla que está dando más de sí lo que yo imaginaba, porque yo esperaba que podríamos hablar un poco de del éxito que habéis tenido en la organización del reciente Congreso Nacional, pero el hecho es que nos hemos entretenido, yo creo que con toda la razón del mundo, en la obra de Rosalía y vuestros esfuerzos por acercar la astronomía a la cultura gallega y al revés, y Galicia a la Ujú. astronomía. Y realmente estoy encantado, ¿eh? Pero me gustaría preguntarte sobre todo sobre tu evolución dentro de la agrupación, estas iniciativas que estás teniendo a nivel cultural, que son básicamente acercar la literatura de todo tipo a la astronomía, pero en un momento determinado se empieza a formar la idea de que podríais convocar nada menos que un Congreso Nacional que Sí, consiste sabes que la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España tiene sí. 70 o 75 entidades, pero hay muchas más, que representan a miles y miles de aficionados. Y vosotros decidís haceros cargo del esfuerzo de organizar una, un congreso estatal. Y además, en el año de del COVID, o sea, Bueno, eso no estaba previsto, ¿eh? Eso. no está, no está previsto. Sí, de hecho, el primer chispazo, la primera idea de organizar un congreso vino en el congreso anterior al de Cuenca, que fue el de Pamplona, en el que yo en ese congreso no estuve, pero bueno, sí estuvo algún compañero, estuvo Oscar Blanco, por ejemplo, y alrededor de la votación de la celebración del siguiente congreso, en la que se ha elegido a Cuenca, surgió la idea de decir, ¿y, y, y por qué no nos presentamos Sí, nosotros sí. algún día, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a pensar en serio en que hay que presentar candidatura para la siguiente edición, porque además nunca se había celebrado un Congreso Estatal de Astronomía en Galicia. Es una de las comunidades que aún nunca había tenido un congreso. Llevamos 24 congresos, incluyendo el nuestro. Se ha recorrido buena parte del territorio español, al menos comunidades, considerando comunidades diferentes, y quedaban muy poquitas por tocar. Y una de las que quedaba por tocar justamente es Galicia. Eh, y entonces era como, bueno, pues ya va siendo hora. Y de cara al siguiente Congreso de Cuenca, pues empezamos a preparar la candidatura del Congreso y en el Congreso de Cuenca, pues que se celebró en 2018, salimos elegidos también con una votación muy mayoritaria. Buena parte, bueno, no solo porque la candidatura estaba bien, sino también yo creo que justamente se valoraba el hecho de que es un territorio más que tenía, que iba a organizar un congreso. Empezó todo muy bien, eso fue en 2018. Empezamos a pensar contenidos, claro, para este congreso. Algunos más o menos estaban, bueno, los contenidos de los congresos del CEA, algunos que vienen pues, de las propuestas de la comunidad, por supuesto, pero empezamos a pensar contenidos específicos y propios. Y hubo dos ideas que surgieron muy rápido, muy pronto. Y era la de ir orientando el Congreso en favor de utilizar como valores la igualdad, la equidad, la diversidad y la inclusión, que además en 2019 fueron uno de los lemas de referencia del centenario de la IAU, la idea de que la astronomía tiene que ser para todas y todos, ¿no? Y todes. O sea, tiene que ser para todas las personas. Y hay que. Y eso es algo sobre lo que profundizaré luego al final, si me lo permites. Porque ahí es otra de mis deberes pendientes, ¿no? Y esa es una idea que la que fuimos pensando y ahí fueron surgiendo ideas muy claras. Por ejemplo, que fue finalmente la conferencia inaugural, fue Enrique Pérez Montero, que es un astrofísico de Andalucía, del IAA, que es una persona que perdió la visión mientras hacía su doctorado, más o menos, y que es una persona oficialmente ciega. Bueno, afiliado a la ONCE, pero que sigue haciendo astrofísica en el IAA, y de hecho dio una conferencia magnífica, conferencia inaugural. Esa está ya subida en nuestro canal de YouTube, se puede ver, cualquier persona puede verla aunque no haya venido al Congreso. Y Enrique Pérez Montero vino a Coruña con su mujer y con su perro guía. Quiero decir, es una persona ciega, pero ser ciego no le permite, no le evita, no le impide hacer astronomía, ¿no? Y nos parecía un símbolo muy poderoso, ¿no? Siempre asociamos la astronomía a ver con los ojos. Pues nada mejor para hablar de inclusión y diversidad que empezar con un astrónomo que hace astronomía sin ver, ¿no? Y hubo también otra idea en paralelo que muy pronto surgió, que era la idea de si quisiéramos intentar traer a alguna persona, alguna figura destacada de la astronomía y de la astrofísica, ¿a quién nos gustaría traer?
pensando, supongamos que vamos a ir a lo más alto, ¿no? ¿Quién sería la persona que más nos apetecería traer al Congreso de Astronomía? Y la primera idea clara en la que decidimos, pues de nuevo, la compañera que fue la coordinadora del Congreso y yo, fue Jocelyn Bell. O sea, la figura que nos apetecería tener en A Coruña es Jocelyn Bell por muchas razones, por su importancia científica, pero es que además encajaba muy bien también con esta idea de la igualdad y la diversidad. Jocelyn Bell ha sido siempre una abanderada de la causa de la igualdad y también de la diversidad, y de hecho lo ha demostrado vamos, siempre. Cuando le dieron hace unos años el Breakthrough Prize, ella donó los 3 millones de euros de importe del premio para becas científicas, para estudiantes, vamos, estudiantes de postdoc, orientadas en general, sobre todo a mujeres, colectivos infrarrepresentados en ciencia en general y refugiados. O sea, cualquier colectivo que no esté más presente en ciencia, por razones de diversidad racial, de diversidad funcional o lo que sea, ¿no? Esa idea de alguien que ya no necesita nada más, pero que decide que un legado que puede aún aportar al mundo es apostar porque la ciencia tiene que hacerla gente cuanto más diversa mejor y que de esa diversidad eh, surge una mejor ciencia, pues parecía un mensaje perfecto. Y entonces la idea es decir, vamos a ponerse el invento, que es la idea así un poco arrutada, diríamos en Galicia, de lo que peor vamos, en el peor de los casos nos puede decir no, pero podemos intentarlo. Y contactamos con Jocelyn Bell de forma directa. Hablamos también con gente que había traído a Jocelyn Bell a España en los años anteriores, nos animaron vivamente diciendo que era una mujer encantadora y dijimos, vale, pues si es encantadora vamos a intentarlo. Contactamos por correo postal, le mandamos Por correo un postal. recado. Sí, también le mandamos un email, creo, pero antes le mandamos una carta postal con un libro de regalo diciéndole, bueno, pues estamos aquí y nos encantará. Eso de hecho fue el contacto, de hecho, y sí, en la carta aparecía un correo electrónico y al cabo de algún tiempo nos contestó diciendo que sí, que se venía y claro, pues encantados de la vida, claro. Eso fue en el año 2019 cuando nos lo confirmó y fuimos completando el programa con esa idea de vamos a tener un congreso de astronomía del 30 de abril al 3 de mayo de 2020, que eran las fechas iniciales, y la vamos a abrir con Enrique Pérez Montero como conferenciante inaugural, pero vamos a tener como invitada central a Jocelyn Bell en A Coruña. Pasó lo que pasó el año pasado y tuvimos que aplazar el congreso con los contenidos todos completamente ya decididos. Lo aplazamos primero unos meses, barajamos la hipótesis de celebrarlo a final de año. Cuando llegó el otoño, la cosa se volvía a complicar. Después de ese, bueno, recordamos cómo fue la evolución. En verano la cosa parecía despejarse un poco, pero luego se volvía a complicar. Pues en otoño tuvimos que volver a aplazar. En ese momento también decidimos organizar una votación para que se decidiese ya la siguiente sede del CEA, para que la siguiente sede no heredase nuestros retrasos sin necesidad, y de hecho ahí ya salió elegida la siguiente sede, que va a ser Zaragoza, organizada por la Asociación de la gente de Huesca, y queríamos simplemente que no tuvieran que esperar un año para saber si podían elegir ser sede o no. Y nada, seguimos trabajando para la tercera vez. Decía un compañero astrónomo en Galicia, Tosi Veiga, siempre, bueno, y de hecho lo dijo durante el CEA, ¿no? Que destacaba un poco que la clave de nuestro esfuerzo es que teníamos que ser conscientes todos de que no organizamos un congreso, sino que organizamos 3. Organizamos el congreso de mayo, organizamos el congreso de diciembre. Es cierto que el de diciembre no llegamos a hacerlo ya del todo, porque no llegó a. Pero sí que habíamos mantenido los invitados todos. Y de hecho, Jocelyn Bell podía venir también al congreso de diciembre. Y luego ya finalmente dice, bueno, pues las fechas definitivas, ya es el congreso final definitivo con esos contenidos. Y lo prodigioso, digamos, el gran golpe de fortuna que tuvimos fue que mantuvimos todos los contenidos. No se nos cayó nada. O sea, de hecho, lo único que cambió fue pues algunas cosas que cambiaban por pura lógica del paso del tiempo. Por ejemplo, a nuestro congreso inicial iba a venir Teresa Lago, que era la secretaria general de la IAU en ese momento, y con el cambio de fechas cambió la secretaria general de la IAU y el secretario actual es Rodríguez Espinosa, que es español, ¿no?
que al final no pudo estar presente por una cuestión doméstica de intendencia, pero entró en línea. Y la pequeña, bueno, el hecho de que Jocelyn Bell no pudo venir exactamente en las fechas del Congreso, la tuvimos unos días después en A Coruña, ya podía venir al principio, podía venir a segunda fecha, ya la tercera era tentar demasiado la suerte, pero en cualquier caso sí conseguimos traer a Jocelyn a Coruña y fue un lujo, sí, fue como el gran colofón del Congreso. Para nosotros fue tener 10 días después a Jocelyn Bell en A Coruña, siendo efectivamente amabilísima y dando una charla extraordinaria, pero sobre todo demostrando que es una persona absolutamente admirable, ¿no? Y que es encantadora, que realmente yo creo que animo a cualquier asociación a que contacte con ella porque efectivamente es una persona muy accesible y es un auténtico lujo poder decir que estás al lado de una leyenda viva de la ciencia, ¿no? Realmente. De la física Ahí sí que no fundamental. hay, ahí sí que no hay ninguna duda. Es decir, yo creo que si algo me llevo de este 2021 es poder decir que, que he comido con Jocelyn Bell, vamos, que decir que he estado con Jocelyn Bell eh, caminando. O sea, eso ya es un lujo que no te quita nadie, ya te quedas para las memorias, ¿no? Por lo tanto, entiendo que las muchas fatigas y, vamos a decir, preocupaciones que habéis vivido durante todo este periodo, porque me imagino que más de una ocasión os ha asaltado y te habrá saltado a ti la duda, yo diría, y a veces hasta la desesperación de ver que las cosas no terminan de arreglarse nunca. Yo diría que, escuchando tus palabras, que lo das todo por bien empleado. Sí, sin duda. Vamos a ver, el Congreso fue mucho trabajo, evidentemente. Fue mucho trabajo por eso, porque siempre todos los congresos es mucho trabajo y en este caso fue el trabajo extendido durante un año y medio más de lo previsto, Sí. porque hubo los dos aplazamientos y yo creo que la mayor parte de los que estábamos en la organización, yo creo que siempre estuvimos seguros de que habría congreso. No sé cuándo, pero habría congreso, ¿no? Eh, y efectivamente trabajamos en esa línea, ¿no? De que antes o después tiene que haber un congreso y que tiene que ser presencial. O sea, nunca pensamos la posibilidad de hacer un congreso en línea porque otro tipo de congresos pueden tener sentido. Congresos, si quieres, con un componente más clásicamente académico, de presentación de resultados o cosas así, pero los congresos estatales de astronomía son congresos de encuentro. Es decir, no tiene sentido hacer un congreso estatal de astronomía si nos vemos las caras por Zoom, porque el objetivo principal del congreso, como pasa en todos los congresos seguramente, pero más según de estos, lo importante que nadie, digamos, malinterprete mis palabras, pero lo importante no es tanto lo que se presenta en las comunicaciones y en las conferencias, que por supuesto es muy importante, como los pasillos. Es decir, lo importante de este tipo de congresos es que la gente cada 2 años se ve las caras y come junta y se toma una cerveza y se encuentra y toma café y no sé qué. Y ahí es donde, bueno, gente que prácticamente solo se ve en los congresos o que no se conoce y que de repente puede conocer proyectos nuevos y cosas nuevas que las escuchas en las comunicaciones, pero que luego a media hora puedes hablar con esa persona y preguntarle, cuéntame más, ¿no? Eso solo se puede hacer de forma presencial, o solo funciona verdaderamente bien de forma presencial. Yo creo que en este último año y medio todos hemos estado en 50.000 cosas en línea y hemos participado en encuentros en línea y algunos son más simpáticos que otros, pero no es lo mismo. Nada se iguala, nada se compara con el hecho de haber compartido una Claro, cerveza o una cena con alguien. Son las cosas que se acaban recordando, esa claro. vinculación personal. Claro, eso es sin la más mínima duda. Y entonces esa idea de que tenía que ser presencial y que habría que esperar hasta el momento en que se pudiese hacer presencial. Y esperamos. Y salió todo, yo creo que eso, muy bien. De hecho, incluso hubo contenidos en el Congreso final que no estaban previstos inicialmente porque van surgiendo cosas y ideas sobre la marcha que se van incorporando. Pero bueno, sí que es cierto que los platos fuertes, digamos, inicialmente previstos del Congreso, que eran esa idea de, bueno, pues Jocelyn, Enrique Pérez Montero, hablar de Gaia, porque hay un grupo de 3 astrofísicas gallegas que están en el proyecto Gaia con un trabajo específico desde aquí, desde Galicia, y otro tipo de contenidos. Una de las ideas también que queríamos en nuestro congreso era que estuviera presente las nuevas generaciones de la astronomía. De hecho, hubo una sesión con 2 astrofísicas jóvenes, Marina Cermeño y Eisa Rebollido. Marina Cermeño trabaja en materia oscura, está ahora en la Universidad de Lovaina, y Eisa Rebollido está ahora mismo en Baltimore, vinculada al proyecto James Webb, en la parte científica, no en la parte tecnológica.
y nos apetecía que hubiera, en los dos casos se trataba de astrofísicas que leyeron sus tesis en 2019-2020 y que fuesen como la gente es el futuro de la astronomía, ¿no? Y eso nos apetecía que estuviera presente. Ese tipo de cosas se estuvieron y se mantuvieron hasta el final y yo ahora estamos muy contentos del resultado y yo creo que funcionó todo razonablemente bien. Por supuesto, siempre una vez que lo haces a posteriori dices, para la ¿Tuviste? próxima. Sí, claro, eso es inevitable. ¿Tuviste suficiente apoyo por parte de las entidades locales, por parte del Eh, gobierno? el apoyo principal que hemos tenido es el del Concello de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo sobre todo, y luego también la Universidad de A Coruña, que nos cedió el espacio magnífico en el que se celebró el Congreso, que es el Rectorado, que tiene unas vistas espectaculares sobre la bahía coruñesa, y además tuvimos la suerte de que nuestro Congreso finalmente tuvo un tiempo esplendoroso. Es decir, coincidió un fin de semana de octubre con cielos soleados, que a lo mejor no es infrecuente en octubre, pero podía no suceder. Y de hecho, incluso esas son las típicas cosas de las que no dependen de ti, pero que al final favorecen un congreso, porque no es lo mismo que estemos 4 días bajo tormentas y borrascas, que tengas un tiempo maravilloso que favorece que la gente pueda estar fuera y hablando y prolongando las jornadas, ¿no? Eso yo creo que fue extraordinario. Y quedamos, yo por lo menos quedé muy contento, muy satisfecho y ahora hemos aprendido todos mucho, claro. En cualquier iniciativa de este tipo, al final, aprendes tantas cosas, me refiero, haces tantas cosas que te ayudan a saber, pues eso, cómo las harás la próxima vez, ¿no? No es que vayamos a hacer otro congreso, pero que decir que cualquier otro evento que hagas, dices, bueno, toda esta experiencia acumulada es positiva y nos ayuda, yo creo que para otro tipo de desafíos, ¿no? Este congreso y otros congresos anteriores han mantenido el modelo de establecer, vamos a llamar, una línea central y después una serie de actividades paralelas. Sí, No siempre es fácil escoger a dónde se va, sí, sí, sí. cuando has de escoger entre una cosa y la otra. Sí, 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 evidentemente, sí, sí. Siempre, yo creo que también eso es importante para los congresos que te pierdas cosas, ¿no? Es decir, eh, que haya momentos en los que tengas más de una opción para escoger es una pena en cuanto a, claro, te pierdes contenidos, por supuesto, pero también esto da idea de que había dos a la vez que eran interesantes, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda bueno, que da buena idea de que hay unos contenidos de Es buen una nivel. serie, vamos. Claro, exactamente. Y en el fondo yo creo que está bien que haya oportunidades para que haya más voces que se expresen y eso yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Que haya más discurso, más mensaje. Eh, y que en el fondo, yo creo que es la característica esencial de los congresos, ¿no? En el fondo, que tengas un momento en el que tengas que seleccionar entre distintos contenidos que además son suficientemente diferentes como para que, bueno, pues voy a esto o no voy a nada, ¿eh? Que también es muy legítimo decidir, pues a esta hora no voy a ir a nada porque me apetece más estar tomando un café con esta otra persona en un pasillo. Bueno, en un pasillo no, que no se podía por el COVID, pero que en la cafetería o paseando fuera, porque también es importante eso. Yo creo que no hay que tener ningún miedo en un congreso a decidir no ir a las sesiones, porque hay otros contenidos también muy valiosos como es ver a la gente. E insistiendo en lo que decíamos antes, de que realmente lo grande de los congresos es poder encontrarse. Y cuando aparte en este momento llevábamos 3 años sin encontrarnos, pues efectivamente, si hemos perdido alguna sesión, que nadie se sienta ofendido, pero teníamos razones buenas para no ir, ¿no? Óscar, cuando te escuchan con esa pasión que tienes, que es contagiosa por otra parte, me pregunto, en tu entorno familiar, con tu familia, con tu esposa, que no sé si estás casado y con tus No, no, hijos, no, no. ¿has No, sido capaz de transmitirlo a los que te rodean? no, no he puesto mucho afán, ¿eh? No has puesto mucha No, pata. no. Y intento no ser demasiado pesado con estas cosas, ni con esto ni con el cine tampoco, ¿eh? Y de hecho, bueno, yo, mucha gente que conozco, hay mucha gente que conozco del ámbito de la astronomía y de la ciencia en general, y hay mucha gente que conozco del ámbito del cine, por ejemplo, y se mezcla muy poco los dos colectivos en general, aunque a veces yo hago esfuerzos para que se mezclen, pero no se mezclan mucho. Eres una Y no me rara parece avis. mal. Y no me parece mal, ¿eh? Es bueno tener distintas burbujas a las que agarrarse. Todos acabamos siempre rodeándonos de una burbuja y las redes sociales apoyan, bueno, refuerzan un poco eso, ¿no?
de que acabamos siempre rodeándonos de un grupo de gente que se parece demasiado a nosotros, ¿no? Que piensa demasiado, que tiene curiosidades demasiado parecidas, con lo cual está bien tener por lo menos 2 o 3 burbujas distintas para que de vez en cuando puedas escapar de la burbuja de la astronomía y meterte en la burbuja de las letras, en la burbuja de la ciencia, porque yo creo que es bueno la diversidad en general, que no siempre acabemos monográficamente hablando de estrellas dobles, ¿no? Oscar, la verdad es que es un placer hablar contigo. Hemos pasado por multitud de burbujas y seguramente hay más que no hemos tenido oportunidad de tocar, pero yo sospecho que tenemos más burbujas que podríamos tocar contigo. Hemos Sí, descubierto una personalidad apasionada por la poesía de Rosalía Castro, por la divulgación científica. Vamos, yo creo que podemos estar hablando muchísimo tiempo, pero no quiero abusar más de tu paciencia. Solo agradecerte de nuevo la amabilidad que has tenido en aceptar esta invitación para estar aquí charlando un ratito. Eh, Cuando me has comentado que producía un gran placer hacer entrevistas, pues me comprendes, porque es sí. también mi retribución aquí, es conocer a gente como a ti, que me hayas contado las interioridades de un congreso que yo creo que es, eh, bueno, es una idea común que ha sido un éxito y que se os Muchas tiene gracias. que felicitar por la organización, además extendida en el tiempo con tantas vicisitudes, con tantos obstáculos, que habéis resuelto de una forma tan brillante. Así que solamente quería eso, agradecerte tu amabilidad y espero que sea la primera de otras oportunidades que tengamos de volver a charlar. Pues sí, sí, cuando queráis, ¿no? Y agradeceros también, desde luego, la invitación y la apuesta por contar astronomía en distintos medios y también la apuesta por la diversidad, ¿no? Ese sentido de ser conscientes de que no podemos contar la astronomía solo a los mismos, ¿no? A veces yo creo que caemos todos siempre por esa tendencia de que bueno, hacemos las mismas cosas para la misma gente y yo creo que a veces hay que romper un poco, ¿no? Tomar distancia para preguntarse qué podemos hacer para contarles lo nuestro a gente que habitualmente no va a nuestras actividades porque no sabe de nosotros o porque literalmente no puede, ¿no? Y en ese sentido, eso es algo que a mí cada vez me apetece más hacer y también estoy encontrando bueno, pues gente afín en la agrupación. Antes citaba el caso de Xavi Pérez, mi compañero Xavi Pérez Couto en la agrupación mío, y hay una apuesta por la diversidad, por hacer iniciativas de divulgación en otros ámbitos. Llevamos un año haciendo una actividad, por ejemplo, de astronomía en un centro de menores aquí en A Coruña, un centro de menores con medidas judiciales, y es Muy algo de lo bien. que me siento muy satisfecho, muy orgulloso, y yo veo esa idea de que cada vez más tenemos que llevar la astronomía a un público al que si no, no llegaría y que tiene derecho a gozar de cielos estrellados, es importante. Y en ese sentido os animo a que hagáis también cualquier tipo de iniciativa en esa vía y que ampliéis siempre el foco, ¿no? Que hay muchas astronomías por contar y mucha gente a la que contársela. Muy bien, muchas gracias. Yo pondré los nombres de las páginas web que hemos ido mencionando a lo largo de la charla, los pondremos aquí en el Instagram y también la versión que colgaremos después en YouTube para que quede constancia y la gente que nos ha visto o que nos vea en el futuro puedan acceder rápidamente a estas páginas que yo creo que es un buen punto de partida para introducirse en el universo de Martin Poli.